Buenas tardes, señores, o buenas noches para algunos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra materia de métodos y modelos cuantitativos. Supongo que hasta aquí ya han revisado los conceptos anteriormente vistos, han hecho su tarea. Espero que haya quedado claro. Pequeñas dificultades en la tarea, pues si las ha habido mayores, tenemos un chat y un foro donde podemos discutirlas. Muy bien. Hoy día, señores, vamos a ver otro concepto, aquí está en azul, llamado medidas de variación. Concepto también no nuevo para ustedes. Medidas de variación, también llamadas medidas de dispersión, debemos entenderlas como sinónimos perfectos en este momento. Recordemos, la primera medida es la varianza de una muestra, simbolizada por ese cuadrado, también entendida como una medida de dispersión, repito que son sinónimos, y cuya expresión es esta que ustedes ya conocen. Es la sumatoria de las observaciones menos su promedio elevado al cuadrado entre n menos 1, la varianza. Señores, para que quede suficientemente claro, vamos a recordar qué cosa es variación. Por ejemplo, en algún momento, aquí en la universidad se hizo una selección de alumnos y se pidió que los alumnos tuvieran un promedio suficientemente bueno, por ejemplo, un promedio de 80. Se presenta el alumno A con unas calificaciones que son como estas. Este alumno, por supuesto que promedia 80. Si ustedes ven, promedia 80, pueden calcularlo. Se presenta el alumno B con las calificaciones como siguen. Desde luego que también promedia 80. Se presenta el alumno C con las calificaciones como siguen. Y también promedia 80. Los tres promedian 80, pero pues ya algo nos está diciendo que los tres alumnos no son de la misma condición. El promedio es 80 en el primero, también en el segundo, también en el tercero, pero no son iguales. ¿Qué cosa es lo que está diferenciándose entre uno y otro? El concepto de variación o de dispersión también podemos entender como sinónimo de uniformidad o desuniformidad, según sea el caso, en donde yo podría anticipar, que la variación aquí debe ser 0, porque de uno a otro tienen el mismo valor. Podría anticipar que aquí la variación va a ser un número más o menos alto, estoy inventando números, aproximados. Y aquí la variación debe ser más o menos un número grande. Estoy poniendo cualquier número, pero sí sé que este es mucho más variable que este y este de acá no varía nada. De forma que también podemos deducir que la varianza es una medida que el mínimo valor que toma, el mínimo valor es 0 y de ahí va para arriba, Entonces, estos números que yo he inventado en realidad salen de esa fórmula. No nos haga mucho problema porque si es que esto lo trabajamos en el Excel y estoy yendo a tomar el Excel, acá estoy tomando el Excel, y tuviera yo una lista de números, cualesquiera, una lista cualquiera, y yo tuviera que calcular su varianza, lo voy a hacer en esta celda, Aquí voy a apuntar la etiqueta, varianza. Nada más tengo que invocar a la función var, y tengo que marcar los números a los cuales se le quiere calcular la varianza, y ya la tengo, Esa es la varianza de esa lista de números. Podríamos también calcularle tal vez la media,
Y esa media también es una función que ustedes ya seguramente ya lo han revisado, llamada promedio. Y todo lo que hay que hacer es marcar la zona de los números donde hay que promediar. Y pudiéramos también calcular la mediana, que ustedes también ya para su tarea la han necesitado, la mediana. Y pudiéramos hacer muchos indicadores, media, mediana, moda, media geométrica y otros valores, ¿no? Esto es. Señores, de manera similar, tenemos que existe la famosísima desviación estándar, que la desviación estándar no es nada más que la raíz cuadrada, solamente es la raíz cuadrada de la varianza. Así que si yo he calculado un valor dado para la varianza, entonces la desviación estándar nada más será la raíz cuadrada. Y aquí la raíz cuadrada será aproximadamente 20 y aquí la raíz cuadrada será probablemente 0. En otra escala, pero me dicen lo mismo, ¿no? Me dicen, esta no varía nada, esta varía un poco y esta varía un poco más. ¿Qué hicimos? Tomamos la raíz cuadrada. Y si lo hubiéramos estado manejando en Excel, bueno, pues en Excel sería tomar la función, acá le voy a poner la función, directamente voy a escribir la función, es la función desbest, ahí dice desviación estándar, y marco los números, o si prefiere alguien, pudiera tomar la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada del 52.66, y la raíz cuadrada sería 7. Aquí voy a escribir nada más la etiqueta del indicador, ¿no? Desviación estándar, nada más para abreviar. Esa es la famosa desviación estándar, que nos indica ¿qué cosa? Nos indica el grado de uniformidad, o el grado de desuniformidad que puedan tener los datos con los que estoy trabajando. ¿Para qué me sirve? Bueno, me sirve para acercarme a esos criterios de calidad total, donde se exige que el artículo que voy a vender sea totalmente uniforme, totalmente parejo, o se le llama también estandarizado. ¿Y cómo voy a medir si realmente los artículos que voy a vender son pues totalmente idénticos entre sí? Aplicando el concepto de desviación estándar y viendo que su desviación estándar debe ser una cantidad mínima. Lo contrario me indicaría que tengo una excesiva variabilidad o dispersión, insisto, son sinónimos, cosa indeseable, ¿no?, bajo los estándares de calidad. Muy bien, señores. Si hay dudas y preguntas, ya saben que nos vemos enseguida por un chat. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en un momento. Muy bien, señores, continuamos. Entonces, hasta este momento debe quedar claro que tanto la varianza como la desviación estándar, que en el fondo es lo mismo, miden a ambos el grado de uniformidad o desuniformidad que haya en un cierto grupo de datos. El problema que queda para ustedes de investigar es qué pasa si esos datos vienen en una tabla de frecuencia. Yo no voy a hablar sobre eso. Muy bien, señores. Son las principales, no todas, hay otras. Por ejemplo, una medida muy somera, muy rápida, es el rango. Ustedes ya lo conocen, ¿no? El rango es la diferencia que hay entre el valor más alto y el valor más bajo. Esa diferencia, ¿no? Entonces, señores, si por ejemplo tenemos en un salón de clase, tenemos un grupo de bastante jóvenes, en el que la edad pues más alta sea, por decir algo, 28 años, y haya también de 27, y haya de 21, y haya de 26, y una serie de valores, el rango para estos datos será de todos el mayor menos
de todos el menor. El menor. El rango es de 7, quiere decir de que hay 7 como distancia entre el más viejo y el más joven, o dentro de ese rango ocurren el resto de valores. Pero ¿qué pasaría si en este salón no hubiera alguien tan joven, sino pues el más joven tuviera, por decir algo, 42 años, y hubiera también gente de 36, y hubiera, por ejemplo, gente de 25 y gente de 22 años? El rango para este caso sería el valor más alto, que es el 42, menos el más bajo, que es el 22, y este salón tiene un rango de 20, que comparado con este, me indica que este grupo es mucho más variable. Están más dispersos los datos, más alejados unos de otros, pues de aquí a aquí hay realmente 20, en cambio de aquí a aquí nada más hay 7, quiere decir que son un grupo de datos más compactos o más similares, más uniformes entre sí. Este, señores, es el concepto de rango, que no tiene nada de extraordinario, ¿no? En el Excel enseguida lo vemos, con un par de funciones debe de resultar. Ok. Tenemos, señores, otras medidas de dispersión, otras medidas. No son tan importantes, pero sí nos ayudan mucho, cuando menos la primera que dice acá, coeficiente de variación, y observemos que la segunda es la investigación de ustedes, cómo se calcula la varianza de datos agrupados, sinónimo de una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias que ya la hemos hecho en la semana pasada. ¿Qué pasa si me entregan como tabla? Entonces, señores, vamos a conversar un poco sobre lo que es el coeficiente de variación y vamos a pasar también al Excel a hacer un poquito de la práctica del rango. Vean ustedes, aquí vamos, ¿no? Estoy en el Excel en una parte nueva. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Y voy a poner pues un grupo de edades, igual que los que hicimos en la pizarra, pero pues que sean así prácticamente al azar, ¿no? Es un grupo de edades que no tiene ningún criterio de construcción, nada más que lo estamos haciendo así. ¿Cómo calcularía el rango? Bueno, no hay una función, no existe una función que directamente me dé el rango. Entonces, este rango lo voy a conseguir o lo voy a lograr mediante dos funciones. Una que se llama la función máximo, max, y entonces vamos a tomar que de todas estas me escoja el más alto. Bueno, el más alto me dice es el 56. Continúo editando la fórmula, menos el más bajo. Fíjense que el más bajo es el mínimo de los mismos valores. Y entonces efectuamos y me va a decir, mira, el máximo que es 56 menos el mínimo, que si no me equivoco creo que es 21, me dice el rango es 44. No existe, insisto, una función que directamente me calcule el rango, pero son dos funciones muy pequeñitas, máximo y mínimo. Son dos funciones bastante pequeñas. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el coeficiente de variación. El famoso coeficiente de variación. Acá lo voy a escribir para que sepamos de qué estamos hablando. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene alguna utilidad práctica, especialmente cuando se trata de comparar grupos, entre dos grupos podría ser. ¿Qué les parece si aquí, señores, voy a escribir el precio que suelen tener los tomates en el mercado, en Walmart, ¿no? Cuando vamos de mandado. ¿Qué precio tienen los tomates? Perfecto, varía el precio, varía de una semana a otra. Pues sí, claro que varía, tiene variación. Por ejemplo, yo cuando voy al mandado, entre paréntesis, sí, yo voy al mandado, en algunas semanas los he encontrado a 8 pesos el kilo.
Hay momentos en que sí, el precio se sube bastante, ¿no? Se sube a 12 fácilmente. Hay momentos en que se sube a 16, claro que se sube a 16. Y hay momentos en el que el mercado, no sé, pues se llena y me queda a 4 pesos el kilo y aprovecho para comprar cantidad de tomate, ¿no? Veamos cuánto tenemos acá como precio medio. Señores, vamos a ver, voy a escribir acá la función promedio y tengo que el precio medio del tomate es 9.33, que suele estar así en el mercado la mayor parte del tiempo. Aquí aclaro que esta es la media. Voy a calcular su desviación estándar. Entonces ya sabemos que es la función desbest y estoy calculando la desviación estándar. Pues hasta ahí no me dice mucho, ¿no? Pero voy a escribir ahora la fórmula, aquí, la fórmula del coeficiente de variación, la voy a poner aquí abajo. Coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido el promedio, y esto por 100 para expresarlo como porcentaje. Desviación estándar entre el promedio por 100. Perfecto. Hasta ahí todavía no tenemos nada de extraordinario. Voy a tomar un segundo caso, un segundo ejemplo, que van a ser las casas, ¿no? Queremos comprar una casa porque nos vamos a casar y la esposa quiere casa nueva y entonces vamos a ir a buscar las casas que están caritas y para que no sea un número muy grande las voy a escribir en dólares. Podemos encontrar una casa probablemente de $40,000. Pues sí, lo vamos a encontrar una pequeña casa, ¿no? La novia va a decir, no quiero esa casa, quiero una casa más grande. Pues bueno, vamos a buscar una casa más grande que tal vez valga $60,000. Pero el banco no me dio el financiamiento, pues entonces acabo comprando finalmente una casa que en realidad me cuesta $50,000. Voy a calcular su promedio, voy a calcular el promedio de esta casa, de este grupo de casas. El promedio es 50,000, precio medio. Voy a calcular su desviación estándar. Estoy calculando la desviación estándar y tenemos, señores, acá queda la pregunta. Ustedes me tienen que decir cuál de estos dos artículos es más variable. Señores, ¿cuál de estos dos artículos es más variable? ¿Varía más los tomates o varía más las casas? ¿Las casas son más o son menos variables? ¿Los tomates son más o son menos variables? Señores, vamos a hacer una breve interrupción mientras ustedes lo piensan. Al regresar me responden. Corriendo. 5, 4, 3, 2. Muy bien, señores. Entonces, ustedes ya lo han pensado, ¿no? Podrían haber pensado en el sentido de que, mira, se dijo de que cuando tiende hacia el 0 es menos variable y conforme se va a un número más grande es más variable, y bajo ese criterio, por supuesto que 10,000 es un número enormemente mayor que un 6, entonces debe ser las casas más variables que los tomates. Pero también por ahí la intuición me está diciendo de que no, en realidad los tomates duplican o triplican su precio y por tanto los tomates deberían ser, pues, respuesta, no podemos compararlos directamente por la desviación estándar. ¿Por qué? Porque estos están medidos en pesos mexicanos y estos están medidos en miles de dólares, entonces son dos unidades totalmente disímiles entre sí. No puedo comparar yo centímetros contra kilómetros, de hecho uno va a ser más grande que el otro. Cuando ocurriera que las unidades en que se expresa una cierta variable son totalmente diferentes de las otras unidades, entonces la desviación estándar no me sirve y sí me sirve el coeficiente de variación. Vamos a verlo de acuerdo a nuestra definición. No nos olvidemos que el coeficiente de variación está definido de esta manera: desviación estándar entre promedio
y multiplicamos por 100. Voy a hacer eso en el Excel. Fíjense ustedes en la hoja de Excel, señores. Aquí estoy aplicando mi coeficiente de variación. Le voy a poner CB nada más. Será la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100 para expresarlo como porcentaje. Y me dice, varía 60%, 60%, 65%. Veamos para las casas. Las casas va a ser desviación estándar entre promedio y eso va multiplicado por 100. Ajá, señores, las casas varían en su precio nada más que un 20%. Nada más que un 20%. Entonces ahora sí ahora sí puedo comparar cuál varía más, a pesar que las unidades de uno y de otro son muy diferentes. Pues bien, las casas, en realidad, a pesar de que son números grandes, varían mucho menos que el precio de los tomates, que es un precio pequeño, pero altamente variable. Señores, el ejemplo yo creo que ilustra suficientemente bien el uso del coeficiente de variación. Insisto, se debe utilizar cuando la variable que estamos trabajando es muy diferente en sus unidades de alguna otra variable de comparación. Señores, esto es el coeficiente de variación. Vamos a ver. Muy bien, señores. Entonces, ustedes ya lo han pensado, ¿no? Podrían haber pensado en el sentido de que, mira, se dijo de que cuando tiende hacia el 0 es menos variable y conforme se va a un número más grande es más variable, y bajo ese criterio, por supuesto que 10,000 es un número enormemente mayor que un 6, entonces debe ser las casas más variables que los tomates. Pero también por ahí la intuición me está diciendo de que no, en realidad los tomates duplican o triplican su precio y por tanto los tomates deberían ser, pues, respuesta, no podemos compararlos directamente por la desviación estándar. ¿Por qué? Porque estos están medidos en pesos mexicanos y estos están medidos en miles de dólares, entonces son dos unidades totalmente disímiles entre sí. No puedo comparar yo centímetros contra kilómetros, de hecho uno va a ser más grande que el otro. Cuando ocurriera que las unidades en que se expresa una cierta variable son totalmente diferentes de las otras unidades, entonces la desviación estándar no me sirve y sí me sirve el coeficiente de variación. Vamos a verlo de acuerdo a nuestra definición. No nos olvidemos que el coeficiente de variación está definido de esta manera. Desviación estándar entre promedio y multiplicamos por 100. Voy a hacer eso en el Excel. Fíjense ustedes en la hoja de Excel, señores. Aquí estoy aplicando mi coeficiente de variación. Le voy a poner CB nada más. Será la desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100 para expresarlo como porcentaje. Y me dice, varía 60%, 65%. Veamos para las casas. Las casas va a ser desviación estándar entre promedio y eso va multiplicado por 100. Ajá, señores, las casas varían en su precio nada más que un 20%. Nada más que un 20%. Entonces ahora sí puedo comparar cuál varía más, a pesar que las unidades de uno y de otro son muy diferentes. Pues bien, las casas, en realidad, a pesar de que son números grandes, varían mucho menos que el precio de los tomates, que es un precio pequeño, pero altamente variable. Señores, el ejemplo yo creo que ilustra suficientemente bien el uso del coeficiente de variación. Insisto, se debe utilizar cuando la variable que estamos trabajando es muy diferente en sus unidades de alguna otra variable de comparación.
Señores, esto es el coeficiente de variación. Vamos a ver. La varianza agrupada queda para ustedes. No vamos a hablar más de medidas de variación. Vamos a hablar de otras medidas de la estadística descriptiva, llamadas medidas de sesgo o asimetría. ¿Qué cosa es una cosa asimétrica? No, pues bueno, que está hacia un lado o hacia el otro. ¿Y qué cosa es una figura que sí tiene asimetría? Alguna que está igual el lado derecho que el izquierdo, asimetría. A esto nos referimos. De hecho, acá, señores, pueden ver una figura que podemos imaginar un histograma debajo de la línea roja, pero que está cargado mucho más hacia la derecha que este otro, que es un gráfico de otra variable, de otra distribución que está cargado hacia el lado izquierdo. Y si estuviera simétricamente repartido para ambos lados, entonces le decimos que es una distribución normal, que hay tanto grandes como pequeños, que hay tanto gordos como flacos. Pero una de estas que sí es sesgada me dice no, hay más de uno que de otro. Esto, señores, es el famoso sesgo o coeficiente de asimetría al que nos vamos a referir en este momento. Aquí vamos a ver, voy al Excel. En su hoja de trabajo hay una hoja que es esta. Esta está en su hoja de trabajo. Fíjense que esto es una simulación de un examen de estadística aplicado a un grupo deficiente, primero por aquí, deficiente, aplicado a un grupo especial, vale decir un grupo de alumnos muy destacados, y a un grupo normal donde hay pues de todo un poco, ¿no? O sea, igual tanto buenos como malos. Señores, si yo aplico el examen y califico de 1 al 10, ¿no? Bueno, del 0 al 10, el resultado del examen, sabiendo que el grupo de estudio es un grupo deficiente, es probable que yo pudiera esperar que acá yo simulé que fueran 100 alumnos, y como el grupo pues ya tiene antecedentes de que no es el mejor, entonces va a haber un gran número de alumnos cargados hacia los valores bajos, 3, 4, 5 reprobados, ¿no? Pero el grupo es deficiente, entonces pues sin mucha ciencia podemos preasumir, ¿no?, de que en realidad hay pocos que tienen altas calificaciones y muchos que tienen calificaciones bajas. Si yo hago lo mismo con un grupo que le voy a llamar especial, el segundo grupo, esta hoja la tienen ustedes allí, podríamos pensar que como el grupo es de alumnos más bien destacados esta vez, hay muy pocos, nada más que 1, nada más que 3 que sacaron calificaciones realmente bajas, y la mayoría obtuvo calificaciones más bien altas, calificaciones altas. Si ven en este gráfico, ya aquí hay una curva que representa este grupo especial. Voy a presionar acá en el botón gráfico. Tendría ahí la curva que representa al grupo deficiente. Hay mucho más así en altura, mucho más gente que tiene bajas calificaciones que altas. Y en el gráfico azul, que creo que no se ve muy bien en el gráfico azul, pero ustedes en sus laptops lo pueden ver, hay mucho más gente con calificaciones altas. Y un grupo normal, o pues aproximadamente normal, es un grupo que hay calificaciones tanto altas como bajas, y la mayoría está más o menos en el medio. Y su gráfico debe salir más o menos así, ¿no? Es la línea de azul claro, esta línea celeste, ¿no?, que indica que hay
hacia el centro la mayoría, unos pocos hacia las más altas calificaciones, unos pocos hacia las más bajas calificaciones, lo vemos tanto en el gráfico como en la tabla, que nos da una idea muy cercana de lo que es el sesgo. Por supuesto, indicando que una figura normal, como el gráfico en azul claro, es un gráfico no sesgado, o cuyo valor de sesgo es 0. Los que salen hacia un lado o hacia el otro toman valores positivos y negativos, ustedes investigan cuáles son los positivos, cuáles son los negativos, sabiendo que la figura centrada y simétrica tiene sesgo 0. Muy bien, señores. Entonces hemos revisado medidas de tendencia central, medidas de dispersión, estamos viendo muy rápidamente medidas de sesgo y su consecuencia de que mi distribución sea normal. En los siguientes momentos vamos a hacer un poquito de cómo hago yo para revisar que sea normal. Ahorita nos vamos a un breve descanso y regresamos enseguida. Entonces, ya tenemos una idea clara de lo que es una curva sesgada, puede ser sesgo izquierdo o derecho, y la que no fuera sesgada, entonces esa es una curva normal. Vamos a volver a las condiciones de la curva normal. En una curva normal, hasta arriba lo dice, en una curva normal tenemos algunas características que la media, la mediana y la mora más o menos coinciden. Teóricamente son iguales. En la vida práctica deben haber unas muy pequeñas diferencias. Su asimetría o sesgo es 0, su kurtosis, la kurtosis es el grado de elevamiento o de estiramiento de la curva, también es 0. Y las áreas bajo la curva son completamente predecibles para 1, 2, 3 desviaciones estándar. Son predecibles. Esto significa de que trazada la curva, aquí está su promedio, este es el punto medio, hacia la derecha una y hacia la izquierda una desviación estándar, entonces el área que quede encerrada, entre estas dos rectas es siempre el 68% y algunos decimales del área total de la curva. Volvemos. Nuevamente, si este es el punto medio y nos desplazamos hacia la derecha 2 desviaciones estándar y hacia la izquierda también 2 desviaciones estándar, el área que quede encerrada desde este valor hasta este valor será siempre el 95% y algunos decimales. Nuevamente, otra vez, de nuevo, del punto medio, si nos vamos 3 desviaciones hacia la izquierda y luego 3 desviaciones hacia la derecha, entonces el área que queda encerrada desde más 3 hasta menos 3 desviaciones va a ser siempre 99% y unos decimales. Son características de una curva normal. Esto, señores, es como para determinar si una distribución tiene un cierto grado de normalidad, pero pues a un método muy empírico, a un método un poco preciso. Si se requirieran métodos más precisos, entonces probablemente haya que trazar algunos histogramas, ya sabemos hacerlos, y en estos histogramas buscar la forma acampanada de la curva. Y podríamos más o menos así, con mucha tolerancia, con mucha imaginación, asumir que esto fuera más o menos normal, pero esto no, porque vemos de que el lado izquierdo es mucho más corto que el lado derecho. Esta tampoco, porque vemos que tiene más bien doble órbita. Esta tampoco, porque más bien vemos que es casi una distribución uniforme en todos sus valores. Pero sigue siendo un método, pues, de loco. Si nosotros quisiéramos realmente determinar con precisión
si una lista de datos tiene o no distribución normal, entonces probablemente me esté valiendo de algunos métodos que me proporciona el Minitab, programa que ya ustedes tienen grabado en sus laptops. Y hay tres métodos diferentes, basta con escoger uno de ellos. Yo acá propongo los tres. Uno de ellos es entrar ya en el Minitab al menú gráfica, arriba en la parte superior está el menú gráfica, bajar a la gráfica de probabilidad y cargar los datos. Y el segundo camino sería entrar al menú estadísticas básicas, y dentro de eso buscar una línea que se llama prueba de normalidad. Y el tercer método es volver a entrar al mismo menú, a estadísticas básicas, y pedir un resumen gráfico de todos los datos que tengo. Muy bien, entonces acá tengo unos histogramas, acá tengo una curva normal. Yo dispongo de una lista de datos que ahorita no es visible, pero que ya la he cargado en Minitab, y en Minitab he seguido el primer camino, el de poner el menú que dice gráficos y el de pedir un gráfico de probabilidad. Y el resultado es este. Ustedes ven que los puntos, que son mis datos, dibujan esta línea más o menos torcida, roja, la misma que tiene que estar encerrada entre las dos líneas azules, ¿no? Aquí hay que ver que hay dos líneas azules, superior e inferior, y los puntos rojos deben caer pues suficientemente bien dentro de las líneas azules. Mientras así lo hagan, las cosas van bien. Y acá tenemos un indicador, que se llega a ver que es punto 504, que me dice que sí es un gráfico normal. ¿Y cómo sería si no fuera normal? Bueno, pues si no fuera normal sería este el caso, ¿no? En el que tengo un listado de puntos que se salen por arriba o por abajo, se salen de las líneas de control que son las azules. Y el valor, si ustedes ven, el valor que aparece acá es .005. Si es que este valor es menor que .05, entonces que los datos no son normales. Cuando ustedes puedan retroceder y ver la vista anterior, aquí la pongo, este es mayor que .05, entonces estos datos sí son normales. Insisto, no lo serán cuando sea menor de .05, y este es el caso. Muy bien, este es el primer camino. El segundo camino es pedir el menú estadísticas básicas, y pedir la prueba de normalidad. Notarán que es muy similar, nada más que no existen las dos líneas azules superior e inferior, pero sí existe este valor, que es nuevamente .504, esta es la segunda prueba. Estos datos sí se sabe que son normales gracias a este número que es mayor que .05. Estos son nuevamente los datos no normales que salen por cualquier extremo, por el medio, por cualquier sitio, y el valor que aparece aquí es menor que .05. Entonces no son normales. El tercer camino me presenta todo esto, y ya sabemos, es tomar estadísticas básicas, y hacer un resumen gráfico. Vieron que me traza un histograma, sobrepone una curva normal, hace un diagrama de caja, muestra intervalos de confianza, calcula la media, la dispersión, la varianza, una serie de cosas, los cuartiles, todo esto, ¿no? Y el que me interesa a mí está acá. Este es mayor que .05, entonces los datos sí son normales. ¿Y cómo sería el otro caso? El otro caso es este, ¿no? Que el histograma, como ustedes ven, no tiene esa forma de campana. Me presenta todas las estadísticas, pero nuevamente tenemos que acá este es menor que .05, con lo que ya queda definido que los datos no son normales. Estas son, señores, las formas que tenemos ya con mucho mayor precisión de determinar si una lista de datos obedece o no a la ley normal.
Para nosotros es muy importante porque toda la teoría estadística que vamos a revisar luego está ensamblada sobre el hecho de que los datos sean normales. Si no lo fueran, estamos en un lío. Afortunadamente, la mayoría de los casos sí lo son. Vamos a dejar nuestra sesión de hoy ahí. Hay una tarea y no se olviden que tenemos un chat para la discusión. Gracias, señores, y hasta pronto.